acerca de los derechos humanos, a todos los distinguidos consejeros que están acá, que me han permitido y me han dado una plaza entre ellos, en especial al consejero presidente José Martín, y también un agradecimiento a Héctor Avilés, gran amigo, hermano, muchas gracias. Y bueno, sin mayor preámbulo, pensamos un poco en la temática que actualmente en nuestro país sigue siendo todavía muy controvertida, y más con los recientes acontecimientos que acabamos de conocer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que no hablaremos del caso Florence Cassés, ya está muy tratado en el Facebook y en otros foros internacionales. Así que lo que pretende es dar una perspectiva muy veloz de qué son los derechos humanos, para qué sirven, dónde se tramitan y qué nos falta en nuestro Estado para que esto se concrete. Así que me voy a apoyar un poco en la lectura, y bueno, vamos a tratar de que sea agradable. La creciente presencia de los derechos humanos ha despertado en la comunidad académica y ciudadana un vasto interés por entender, analizar y ejercitar esta dinámica proteccionista. El continuum de violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano ha ejercitado sistemáticamente sobre la población ha sido denunciado por organismos nacionales e internacionales, sin que hasta la fecha se haya podido dar solución concreta para algunos casos, entre ellos Chinaló, Aguas Blancas y otros tantos que no han salido a la luz pública con esa profundidad mediática. La historia siempre nos va a proporcionar una herramienta bastante útil, muy clara, que nos permite comprender lo que sucede en nuestro presente. Por ello considero importante replantearnos el nacimiento de los derechos humanos en nuestro país, a partir por lo menos, dijéramos, de manera formal en la Constitución de 1857, una constitución que ha sido descrita por todos los constitucionalistas como un documento liberal, y que el sello de lo liberal se volvió un sello de garantía, dijéramos, para la democracia, para el desarrollo. Y sin embargo, el liberalismo tiene también problemáticas profundas, muy severas, estructurales, que no salen tan fácil a la luz hasta que escudriñamos cómo están conformados sus productos. Así que, a través del tiempo, la forma de verse a sí mismo del ser humano ha ido variando según los sistemas de vida. En Grecia, por ejemplo, en el siglo V a.C., se consideraba al esclavo como un bien de consumo y no como un ser humano. El Imperio Romano denominó al esclavo res, en latín cosa, no res, las que mugen. No era una persona, no tenía ningún tipo de derechos. En el sistema feudal, para la Edad Media, pues las personas eran vasallos, todavía no eran ciudadanos. El antiguo régimen, durante mucho tiempo, monárquico, ejerció control sobre la sociedad y la impartición de justicia de una manera violenta. Recuérdese los juicios orgánicos de la Inquisición, por ejemplo. A partir de varios movimientos revolucionarios que se manifestaron en contra de estos sistemas de aplicación de justicia, el individuo fue ocupando una plaza diferente al esclavo, al vasallo, y a partir de la Revolución Francesa en 1789 se inaugura en términos políticos un concepto que no se había ejercitado antes, que es el del ciudadano. El ciudadano no es solamente una persona que nace en determinado lugar, sino que es una categoría jurídico-política que nos otorga derechos civiles. En este parteaguas de la Revolución Francesa, los derechos humanos, o los estudiosos de los derechos humanos, definen a estos derechos como de primera generación. Esto quiere decir que son derechos civiles y políticos. Gracias a ello tenemos vida pública, ¿no? En algún momento el Código de Napoleón condenaba al ostracismo civil, a la muerte civil, es decir, no mataban a la persona, pero dejaba de existir para el Estado. No había ningún registro de ese individuo y pues no era nadie. El concepto de ciudadanía, de ciudadano, viene a ser entonces una carga de derechos, una posibilidad jurídica de existir frente a los otros,
frente al Estado en términos, por supuesto, políticos. Después de mucha sangre derramada, muchas luchas, los derechos humanos se van consolidando. En primera generación, entonces, hablamos de civiles y políticos. Estos primeros derechos humanos formales les decimos liberales, porque el sistema liberal, en términos políticos, prevé la carga de derechos, pero individuales, para la persona, para el individuo, no así de derechos colectivos. Vamos a ver en qué estriba la diferencia. Los derechos individuales los ejerce cada quien, en lo personal. Los colectivos se ejercen en comunidad. Un ejemplo muy claro en nuestro país de esta diferencia, pues son los derechos humanos de pueblos indígenas. El TENE, la persona TENE, tiene derecho a hablar TENE, pero no solamente él, sino toda la comunidad. A diferencia de mi derecho, por ejemplo, a reclamarle al Estado educación. Ese es un derecho individual, ¿no? Los que ejercemos en grupo, pues son derechos colectivos. Y si el liberalismo prevé derechos humanos individuales, ya vamos a ver el problema que se suscita con estos derechos cuando llegan a México. Y bueno, pues para entender qué sucede y qué es lo que dijéramos en un corte de caja de estos derechos humanos que ha pasado, pues tendríamos que definir primero qué son derechos humanos. En una breve respuesta podríamos decir que son derechos propios o inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se podría vivir sin ellos. Estos derechos se afirman como anteriores y superiores al Estado, por lo que los gobernantes se encuentran en absoluto obligados a mantenerlos, respetarlos y garantizarlos. Esto quiere decir que aunque el Estado no reconozca mi derecho a la vida, mi derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, aunque no exista una ley que lo diga, los derechos humanos son una aspiración humana. Ello quiere decir que no necesito una ley para ejercitar mi derecho a la vida. Aunque no existiera esa ley, el humano existe antes que el propio Estado y todas sus normas. En una, dijéramos, definición muy somera, esos son los derechos humanos. Es una carga jurídica que pretende proteger la dignidad humana. Dicen los filósofos que algo que nos identifica, además del uso de la razón y nos diferencia de los animales, es la dignidad. Así que los derechos humanos lo que pretenderían es eso, proteger la dignidad humana. Bueno, pues los derechos humanos podemos verlos en nuestro país desde un poco antes y propiamente en el movimiento revolucionario de 1810, que establece Miguel Hidalgo y Costilla, y el pronunciamiento del Bando por la Libertad de la América Septentrional, en donde Hidalgo propone la abolición completa de la esclavitud. Si bien la corona española había decidido que los indios mexicanos no iban a ser esclavos, pues existía un régimen de esclavitud, por ejemplo, para los negros, que habían venido esclavizados por portugueses y españoles, y que tenían un régimen, pues, de esclavitud. Posteriormente, entre la historia constitucional mexicana, una constitución que no es considerada mexicana, pero que tuvo operación en lo que fue la Nueva España, pues es la Constitución de Cádiz. Una constitución también liberal, que empezaba a otorgar derechos a los individuos. Ya no era el monarca o el rey el que decidía los destinos de la vida de los individuos, sino que había ya un espacio de decisión y de voluntad garantizada por el propio Estado para el individuo. De la Constitución de Cádiz tendrá otra constitución muy importante, muy eficiente, pero que no opera, la Constitución de Apatzingán, y por el estilo vamos a tener en adelante constituciones, salvo algunas que se les llama conservadoras, que van a reprimir también este sistema de derechos, pero finalmente, y tras muchas batallas e intervenciones extranjeras, vamos a llegar a la Constitución de 1857. Una constitución venerada por muchos liberales, como por la jura de cuidar y proteger, cumplir delante de Dios. Esto es muy curioso porque la mayoría de estos actores sociales eran anticlericales, masones, patriotas, contrarios pues a la visión conservadora y católica. Y bueno, los liberales terminan jurando la Constitución del 57 ante Dios y establecen, dijéramos propiamente ya, los derechos humanos en nuestro país,
un régimen de derechos individuales. Entre los más importantes pues van a ser las garantías del procesado. Nadie puede ser detenido sin un mandamiento de una autoridad competente que funde y motive la causa, no puede ser torturado, no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito, etc. Todo lo que hoy conocemos como garantías del procesado. La Constitución del 57 ya lo prevé, evidentemente también por una influencia de la Constitución de Virginia, la Constitución norteamericana. Y para esta época los liberales tenían una especie de doble cara. Juárez, que es pues uno de las figuras heroicas veneradas en nuestro país, como buen liberal, tenía ante sí un dilema muy grande con el bandolerismo, lo que hoy sería nuestro crimen organizado. Existían los salteadores de camino, los bandoleros. Así que los liberales tenían como principio político fundamental el respeto irrestricto a la ley. Por ahí un presidente de nuestro país luego va a rescatar aquella frase de nadie por encima de la ley, no con la corrupción. Medio orejón estaba el presidente. Y resulta que pues no había una ley que combatiera el bandolerismo, porque lo que teníamos todavía no existía el Código Penal, pero en las diferentes leyes que sancionaban estos actos teníamos el asalto, que se distingue del robo porque el asalto es cometido en despoblado. Es el apropiarse de bienes ajenos sin el consentimiento del dueño, pero en este caso en despoblado. Sin embargo, la definición era para un individuo que cometía el asalto, y los bandoleros lo hacían en grupo, de tal manera que había una falla de la ley por ahí. Y el buen Juárez, que había aprendido pues bastantes cosas en su tránsito por todo el país, pues se le ocurre crear un tribunal, el Tribunal de la Acordada. ¿Se acuerdan de la ley Fuga? ¿Han oído hablar de la ley Fuga? ¿No? ¿Les han aplicado la ley Fuga? No, me da mucha risa, quién sabe qué pensar, ¿en qué fuga? Así en la escuela así decía, fuga, fuga. Dice ahí,